Gracias, gracias. Sí se me escucha bien, ¿verdad? ¿Me confirmas? Sí, ¿todo Perfecto, sí. bien? Buenísimo. Muy buenas noches, amigos. Un placer poder estar aquí con ustedes. Bueno, me conecto desde aquí, desde el Valle Sagrado de los Incas, desde un pueblito que se llama Guayocari. Es un pueblito bastante pequeño, de más o menos unos, ¿qué será? Unos 200 a 300 habitantes. Es muy pequeñito. Pero feliz de poder estar aquí. Gracias, como lo dijo Akemi, a la tecnología nos permite estar conectados a diferentes lugares. Y bueno, Akemi me ha hecho recordar mucho también es mi primera experiencia de ventas, cuando arranqué hace 10 años, bueno, ya tengo 11 años desarrollando Fusion, y yo le saqué el jugo también a lo que en ese momento era el Prunex, que en ese tiempo era el RGX1, ¿no? El RGX1 me hizo poder generar mis primeros cientos de soles solamente por venta directa, ¿no? Solamente colocando el producto, el Prunex, que tenemos ahora, al igual que el RGX1 en ese tiempo, es un producto muy vendible, ¿no? Porque ¿quién no necesita o limpiarse por dentro, ¿no? O sea, ¿cuántas personas allá afuera, si tú les mencionas el tema, se dan cuenta y dicen, oye, sí, ¿no? ¿Hace cuánto ha sido la última vez que me he limpiado por dentro? Entonces, definitivamente es un producto muy vendible y con el producto con el que se puede ingresar al hogar de las personas para luego, pues, llegar por medio de otros productos, ¿no? Entonces, buenísimo todos los tips que nos ha regalado a Kenny. Felicitaciones, amiga. Buenísimo. El día de esta noche yo voy a tomar unos minutos, voy a tomar unos 25 minutos para poder compartirles un poquito mi experiencia en estos ya 11 años que llevo desarrollando el negocio. Negocio que ha transformado mi economía a 100% y me ha podido conectarme con dos cosas que yo venía buscando, que es lo que yo les voy a comentar el día de hoy. Ah, mi capacitación, yo la he titulado El poder de una decisión, porque considero que probablemente en la sala haya gente nueva que recién se haya unido al negocio, de repente hay algún invitado por ahí que esté evaluando si esto es para él o no. Y bueno, yo creo que lo que uno tiene que tomar para poder transformar su economía, su vida, si es que lo que quiere hacerlo, si es lo que quiere hacer, es tomar decisiones, ¿no? Decisiones que a veces postergamos, ¿no? Entonces, yo hace 11 años tomé la decisión de arrancar esto, pero no solamente tomé la decisión de iniciarlo, sino tomé la decisión de tomármelo en serio. Y esa es la decisión que yo si es que ya eres socio, te voy a invitar a que tomes esta noche, a que tomes la decisión de hacer esto en serio, porque realmente hay un potencial enorme de transformación aquí, ¿no? De mejora. Si eres nuevo, también te invito a que no ingreses simplemente a probar, a ver qué pasa, porque normalmente el que entra a probar o a ver qué pasa no tiene los resultados que podría alcanzar si entra a hacerlo en grande, ¿no? Yo hace 11 años yo tomé la decisión de entrar y de hacerlo en grande. Es más, al poco tiempo tomé la decisión de hacerme diamante de la compañía. Y por eso entendí que hacerme diamante de la compañía no iba a ser un proceso, no iba a ser un proceso a corto plazo, iba a ser un proceso a mediano y largo plazo. Pero tomé la decisión, ¿no? Hay mucha gente que no toma esa decisión y es por eso que de repente a los 3 meses, 6 meses o al año está desistiendo porque no tomó la decisión de hacerse diamante. Y eso tú lo puedes ver en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, personas que inician en un gimnasio, o personas que inician para aprender un idioma, o personas que inician una carrera universitaria, qué sé yo. En muchas cosas la gente no toma la decisión de hacerlo hasta el final, hasta lo que corresponda a hacerlo. Y lo que yo te invito esta noche es a que tomes la decisión de hacer este negocio en serio, porque hay un potencial enorme de poder transformar y de poder crecer en tu vida enormemente. Muy bien, entonces, yo hace algunos años, yo estaba en una búsqueda, ¿ok? Yo estaba en una búsqueda de poder alinear dos cosas que yo quería lograr, dos cosas que yo quería tener. Aparentemente podía tener uno, pero el otro como que se me escapaba de las manos, ¿no? O podía tener este otro y el otro como que se me escabullía, ¿no? Y era básicamente poder alinear esas dos cosas, ¿no? Poder tener tiempo y poder tener dinero. ¿Y por qué? Porque yo quería tener las dos cosas, ¿no? ¿Por qué quería tener tiempo, por ejemplo?
Bueno, eso nace por el ejemplo de mi padre. Mi papá era una persona que tenía mucho tiempo libre. Era una persona que de hecho trabajaba muy poco. Mi papá era una persona que se dedicaba a la venta. Mi papá era vendedor, era muy buen vendedor, y él siempre, él mismo desarrollaba los productos o buscaba qué vender, es decir, él buscaba qué le podía dar una utilidad, ¿no? Por ejemplo, una utilidad que podía ser del 50, del 100% y se dedicaba a la venta de ese producto, ¿no? Entonces yo le he visto a mi papá pues vender desde duchas eléctricas, hasta alimento para conejos, alimento para balanceado para mascotas. Bueno, a mi padre yo le he visto vender de todo, ¿no? Entonces, mi papá, en la habilidad que tenía en la venta, él salía a vender en la mañana y, por ejemplo, si él necesitaba ganarse, qué sé yo, 50 soles ese día o unos $20, él salía, ganaba los $20 y se regresaba a la casa. Entonces, él trabajaba muy poco, él más o menos trabajaba de 9 a 11 de la mañana, ¿no? Salía a las 9 de la mañana a trabajar, a las 11 de la mañana ya estaba en la casa porque había ganado lo que necesitaba para cubrir las cosas básicas de la casa. De hecho, en la casa siempre, nunca nos faltó nada, siempre hubieron las cosas básicas, pero tampoco hubo mucho más que eso, ¿no? Nunca hubo más que las cosas básicas que necesitábamos. O sea, teníamos, bueno, teníamos ropa todos, teníamos desayuno, almuerzo, cena, teníamos un techo por nuestras cabezas, y era lo que teníamos. Nunca mi papá nos hizo faltar nada, pero tampoco nunca hubo esa conversación en casa como por ejemplo de, oye, ¿y a dónde vamos a ir de vacaciones este año? ¿No? Como por ejemplo muchas veces hoy en día en el almuerzo de mi casa se conversa, ¿no? Decimos, oye, ya va a ser vacaciones, ¿y dónde vamos a viajar o dónde vamos a ir? ¿No? Y ese tipo de conversaciones en la casa mía, pues de niño, nunca existían, ¿no? Yo recuerdo que los viajes vacacionales, entre comillas, que desarrollamos alguna vez, fue básicamente, fue a visitar a la tía Panchita a Juliaca, ¿no? Era las vacaciones que teníamos, ¿no? O a la tía Maruja en Arequipa, ¿no? Pero esas eran las vacaciones que teníamos y no pensábamos pues jamás en la vida en conocernos el Caribe o ir mi papá nunca nos prometió llevarnos a Disney, ¿no? O sea, nada de esas cosas. Entonces, sin embargo, algo que yo admiraba mucho de mi papá es que mi papá tenía mucho tiempo, porque al trabajar poco, una de las cosas que él hacía, por ejemplo, era criar animales en la casa, ¿no? Entonces, él le encantaba tomar el tiempo para hacer las pasiones que él quería hacer. Por ejemplo, él tenía esa vocación por criar animales menores en casa, ¿no? Entonces, en la casa teníamos desde perros, teníamos conejos, teníamos cuyes, teníamos pollos, teníamos todos los animales que a mi papá le encantaba criar y armaba sus clubes de criadores de animales, ¿no? Entonces, se juntaba con otros amigos más y tenía sus clubs y todo. Bueno, y era algo que él amaba hacer. Otra cosa que amaba hacer mi padre era, tenía su huerto, ¿no? En la casa, teníamos un huerto en la casa y él siempre cosechaba pues lechugas y cosechaba el brócoli, los rabanitos, y él le encantaba ver ese huerto produciendo y obviamente invertía mucho de su tiempo en que ese huerto estuviera produciendo, ¿no? Otra cosa que mi papá hacía era que como éramos muchos hermanos, yo soy el noveno, el noveno de 12 hermanos en total, yo soy el menor de todos los varones. Entonces, mi padre, por ejemplo, una de las cosas que a él le encantaba hacer era asegurarnos que nosotros cumpliéramos nuestros deberes educativos, ¿no? Entonces, mi papá en la tarde, después del almuerzo, se sentaba con nosotros a revisarnos los cuadernos, ¿no? Entonces, él cogía los cuadernos y nos revisaba si es que habíamos hecho la tarea, nos revisaba cómo habíamos hecho la ortografía, y a veces nos arrancaba las hojas y nos decía, ya vuelve a hacer esto porque no está bien hecho. Pero mira, una de las cosas que te quiero hacer cuenta es que mi padre tenía tiempo suficiente para hacer las cosas que él amaba hacer. Claro, porque trabajaba poco, tenía mucho tiempo libre. ¿Ok? Y eso estaba muy bien. Hoy en día yo lo miro atrás y digo, oye, qué bendición para mí como joven, como niño, poder haber tenido a mi padre prácticamente todo el tiempo en casa, ¿no? Porque parecía que los que salíamos a trabajar éramos nosotros. Nosotros salíamos a las 8 de la mañana al colegio y mi papá lo dejábamos en la casa todavía. Regresábamos a la 1:30, casi 2 de la tarde, y mi papá ya estaba en la casa, ¿no? Entonces toda la tarde estábamos con él, y siendo yo el menor, a mí me encantaba pasar tiempo con mi padre. Entonces mi padre me hereda a mí ese deseo de ser libre, de querer vivir en independencia, ¿no? De no tener que someterme a una persona que me diga cuánto ganar, qué hacer, cuánto tiempo trabajar. Y eso a mí me quedó muy claro desde muy joven. Pero había otra cosa que yo sí quería, porque ya en la adolescencia me empecé a dar cuenta que éramos pobres, ¿no? Ya, y pues obviamente ya habían cosas que yo veía y quería, y obviamente no quería que mi futuro
pues que se cubra solamente las cosas básicas, ¿no? Yo quería vivir bien, quería poder disfrutar de algunos lujos, de algunas cosas, por ejemplo, poder tener viajes con mi familia, poder darle a mí, a mi esposa, a mis hijos, una vida diferente. Entonces, para eso, ¿qué había que hacer? Pues obviamente todo eso se compra con dinero, ¿no? Y lo que quería yo era también tener dinero. Entonces, empecé a ver qué necesitaba yo para poder ganar dinero. Y me di cuenta que las personas que tenían dinero eran básicamente personas que estaban trabajando todo el día, ¿no? Y tú lo puedes ver y entiendes por qué la gente que al igual que yo, que quiere darle lo mejor a su familia, normalmente pasa todo el día trabajando y salen muy temprano en la mañana y regresan muy tarde o en la noche después de haber trabajado todo el día. Y si aún así no ganan lo suficiente, pero hay el deseo ferviente de tener a sus hijos en buen colegio, de poder vivir en una buena zona, etcétera, etcétera, consiguen un segundo trabajo y de repente, perdón, y de pronto de repente la mamá también sale a trabajar. Entonces ya lo que buscan es poder ganar el dinero suficiente para poder estar bien económicamente, pero a costa de sacrificar el tiempo libre, ¿no? O sea, a costa de sacrificar tiempo con la familia, tiempo de poder disfrutar de sus pasiones, las cosas que ellos quieren hacer realmente, ¿no? Y tal es así incluso que hay personas que no pueden dejar de trabajar, ni siquiera pueden darse el lujo de tomar unas vacaciones. Por ejemplo, los independientes, ¿no? Los independientes, entre comillas, los que tienen un negocio propio, que no sabemos si ellos tienen el negocio o el negocio los tiene a ellos, ¿no? Porque no pueden dejar el negocio. Por ejemplo, no sé, un taxista, por ejemplo, ¿no? No puede dejar, no puede parar un día, porque día que para, día que no gana dinero. Un odontólogo le pasa lo mismo, ¿no? O sea, cualquier persona que es dueño de una tienda de abarrotes y él lo atiende, no puede cerrar un día su tienda de abarrotes. Y no pueden darse el lujo, entre comillas, de viajar 15 días o una semana de vacaciones porque esa semana dejan de ganar dinero. Entonces, para poder ganar dinero, están sacrificando todo su tiempo. Entonces yo me di cuenta de estas cosas, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer, no? Bueno, necesito de alguna forma ser independiente, tratar de buscar la manera, y empecé a probar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que decidí hacer es irme a Japón, siendo bastante joven, tenía yo 23 años, decido emigrar a Japón para poder ganar lo suficiente y de repente regresar y montar, yo estaba estudiando odontología, montar mi propio consultorio y tratar de alguna forma de ser independiente. Bueno, estaba en la búsqueda, recuerden, estaba pensando qué hacer, ¿no? Entonces decido irme a Japón y la meta era quedarme allá un par de años, ¿no? Quedarme 2 años, ahorrar todo lo necesario. Mis hermanos que ya habían emigrado a Japón me habían dicho que allá había trabajo, que se podía ganar muy bien. Y dicho y hecho, ¿no? Yo llego a Japón y al día siguiente ya estaba en una fábrica trabajando. Y yo recuerdo que esa primera semana me pagan y lo que yo ganaba en una semana allá en Japón, podía pagar todo un semestre de universidad en Perú, ¿no? Me parecía increíble la cantidad de dinero que se podía ganar allá. Y uno podía trabajar la cantidad de horas extras que quisiera, ¿no? Y obviamente el objetivo era ahorrar dinero, entonces uno no trabajaba 8 horas allá, ¿no? Trabajaba 10, 12, 14 horas al día para poder hacer la mayor cantidad de horas extras, ganar la mayor cantidad de dinero, porque el plan obviamente era regresarse en un par de años, ¿no? Hasta que yo recuerdo que conversé con un boliviano que trabajaba en la misma fábrica que yo, y él bueno, en la conversación le cuento que yo estaba estudiando odontología y lo que quería era simplemente ganar algo de dinero, regresar a Perú, terminar mi carrera y montar mi consultorio, ¿no? Y él agarra y se mata de la risa, ¿no? Se ríe un montón y me dice, todos decimos lo mismo, ¿no? Yo también vine por unos pocos años y ya tengo 8 años acá, me dijo. Y eso me hizo reflexionar mucho, ¿no? Porque me di cuenta que, por ejemplo, mis hermanos les había pasado lo mismo, ¿no? Mis hermanos no fueron a migrar allá, ¿no? Nunca el plan fue ir y quedarse en Japón. Mis hermanos fueron igual que yo por un tiempo, lamentable, por muchas cosas que pasó, ellos decidieron quedarse y bueno, ya a la fecha tienen ya más de 25 años viviendo allá en Japón. Entonces, ¿qué era lo que pasaba, no? Yo empecé a darme cuenta de eso y recordé una frase que mi padre siempre me decía, ¿no? Mi papá siempre decía, el ser humano es un ser de costumbres, me decía. Bueno, él tenía una frase un poco más fuerte, ¿no? Él decía, el ser humano es un animal de costumbres, decía él. Y era que básicamente lo que me quería decir con eso es que a veces el ser humano se acostumbra a cosas incómodas incluso. Y tú lo puedes ver, ¿no? Puedes ver que hay gente que no le gusta el barrio donde vive, pero como que ya se acostumbró a ese barrio, ¿no?
Tanto se ha acostumbrado a ese barrio que hasta defiende el barrio, ¿no? Cuando alguien habla mal del barrio, le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Ese es mi barrio, ¿no? Pero él sabe que de repente es un poco inseguro, sabe que hay otros barrios mejores, qué sé yo, pero como que ya se acostumbró a eso, ¿no? No le gusta su trabajo, ¿no? No le gusta su trabajo, el entorno, su jefe, pero como que ya se acostumbró a esa situación, ¿no? Es más, ya se acostumbró a que el lunes sea pesado, o sea, ya se acostumbró a esa rutina, ya se acostumbró al tráfico, ¿no? Porque hay que ir a trabajar y las distancias largas, pero como que la gente se va acostumbrando a eso, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo llegué a Lima, porque viví un tiempo en Lima, viví 3 años allá, y yo conversaba con la gente, ¿no? Y cuando siempre que encontraba a alguien que había gente que tenía que trasladarse 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde para ir a trabajar, tenía que tomar 2, 3 buses, y cuando conversábamos del tema, ellos, mira cómo me decían, ¿no? Me decían, pero uno termina acostumbrándose, ¿no? Y de verdad, pues es verdad, la gente termina acostumbrándose, ¿no? Termina acostumbrándose. Y me di cuenta que si yo me quedaba en Japón, corría el riesgo de acostumbrarme también a eso. Corría el riesgo de acostumbrarme a trabajar duro, 12, 14 horas al día, por un buen ingreso. Y eso a cualquiera lo puede hacer acostumbrar. A cualquiera lo puede hacer acostumbrar, ¿no? Y bueno, lo que derramó, porque definitivamente el trabajo que tenía puede ser un trabajo cansado, agotador, trabajaba, me levantaba en la mañana solamente para ir a la fábrica, en la noche llegaba a mi casa solamente a acostarme, y era un trabajo muy agotador, ¿no? O sea, no disfrutaba los fines de semana, nada, ¿no? El único día que descansaba eran los domingos, y yo no quería salir de la cama ese domingo, ¿no? Era estar acostado todo el día porque mi cuerpo estaba desgastado totalmente. Entonces no era algo que yo quisiera, pero corría el riesgo de acostumbrarme. Pero lo que derramó el vaso fue que, la gota que derramó el vaso fue que un día en el trabajo empecé a conversar con un compañero, se acercó un japonés que era el supervisor de la fábrica y nos empezó a gritar, ¿no? Nos empezó a gritar horrible, ¿no? Obviamente en japonés, no entendíamos lo que nos quería decir, pero por su tono y por lo que nos decía, era evidente que nos estaba diciendo cosas muy feitas. Y bueno, vino el traductor y nos dijo que lo que pasa es que él no quiere que ustedes hablen, que ustedes han venido aquí a trabajar y se les paga por hora y no pueden hablar mientras trabajan. Y a mí eso me hizo sentir literalmente como un esclavo, ¿no? Me hizo sentir, no sé, como siempre lo digo, como Ben-Hur en el barco, no sé si han visto la película Encadenado, ¿no? Y remando al son de un tambor, ¿no? Yo me sentí muy mal ese día, ¿no? Y ese día yo tomé la decisión de regresarme a Perú. No había pasado ni siquiera 4 meses, ¿no? Y yo tomé la decisión de regresarme a Perú porque no quería acostumbrarme a eso. Yo me di cuenta que el dinero, no importaba cuánto tú ganaras, no era suficiente y no era suficientemente importante, sobre todo si te robaba tu dignidad, te robaba tus sueños, te robaba tu amor propio. O sea, habían cosas que el dinero no compraba. Y me di cuenta en ese momento que el dinero no podía ser el foco de mi vida, no podía ser algo que yo tuviera que estar persiguiendo toda mi vida, ¿no? Y entendí que había que solucionar el problema del dinero lo más rápido posible. Y recuerda que eso que te estoy diciendo, ¿no? Yo tomé una decisión de solucionar el problema del dinero, porque sí, ganar dinero es un problema. Y la mayoría de la gente que tú ves allá afuera pasa toda su vida tratando de solucionar ese problema. Cuando realmente hay problemas más importantes que vale la pena mirar, ¿no? O sea, evaluar, o sea, oye, tener una familia es un problema, ¿no? Educar niños pequeños es un problema, tener mascotas es un problema. Todo eso es problemas. La pregunta es, ¿a qué le quieres dedicar tu tiempo, ¿no? A resolver qué tipo de problemas. ¿Quieres dedicar realmente tu tiempo a trabajar solamente para ganar dinero? O sea, a resolver ese problema el resto de tu vida simplemente y a veces ni siquiera poder resolverlo, cuando hay otros problemas a los que vale la pena de dedicarle realmente tu tiempo. Entonces, en esa búsqueda decido regresar a Perú y en Perú un compañero de la universidad, ya estando aquí, me regala un libro que lo cambia todo. Me regala este libro en un intercambio de regalos, me acuerdo clarísimo, me regala este libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo espero que tú lo hayas leído. Si lo has leído, te felicito. Lo ideal es que lo podamos siempre estar consultando. Yo lo he leído muchas veces ya, la verdad. Y es un libro que siempre le saco algo o reconecto con algo que de repente no estaba teniendo bien claro o simplemente estaba olvidando. Es un libro de pues, un multimillonario, Robert Kiyosaki es un multimillonario que hace su fortuna en bienes raíces y inversiones en petróleo y minas, etcétera, etcétera. Y luego de poder a los 40 años ser libre financieramente, decide enseñar por medio de sus libros a que las personas
puedan ser libres financieramente. Y tal vez tú no tengas claro el concepto de libertad financiera, porque yo en ese tiempo no tenía claro lo que era la libertad financiera. Yo pensaba, si en ese momento alguien me preguntaba qué era libertad financiera o qué entendía por eso, yo podía pensar que libertad financiera era ganar mucho dinero. Pero la verdad es que libertad financiera no tiene que ver con cuánto tú ganes, sino tiene que ver que el tiempo que te sobre después de ganar el dinero. Es decir, tiene que ver más con tiempo. Si hay una persona que gana mucho dinero, ponte, se gana $20,000 mensuales o $10,000 mensuales, que es bastante dinero aquí en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, que se gana $10,000, pero para eso tiene que, no sé, trabajar 10 horas al día y no le queda tiempo para nada más, entonces no es libre financieramente. Es más, ni si es una persona que no puede dejar de trabajar para seguir ganando esos $10,000, no es libre financieramente. Entonces entendí que una persona que es libre financieramente es una persona que tiene las dos cosas. Tiene dinero, pero que a la vez tiene suficiente tiempo para disfrutar de hacer las cosas que él amaba hacer. Mi padre tenía uno de ellos, tenía tiempo, pero no tenía dinero, no era libre financieramente tampoco. ¿Ok? Era independiente, pero no era libre financieramente. Una persona libre financieramente es una persona que tiene el dinero suficiente para vivir el estilo de vida que quiere, pero a la vez tiene tiempo para disfrutarlo. Y la pregunta es, ¿cómo haces, Manuel? Si tú nos estás contando que te fuiste a Japón, trabajabas todo el día para ganar dinero, versus tu padre que tenía pues todo el tiempo del mundo, pero no tenía suficiente dinero. Y de hecho, esa es la gran búsqueda, ¿no? ¿Cómo logras tener estas dos cosas? ¿Cómo logras tener tiempo y dinero? Bueno, este libro te explica de forma muy sencilla cómo tú lo puedes lograr. Y te habla de un modelo de ingresos que todo el mundo debería buscar. Él te dice que una de las cosas que uno debería dedicar tiempo para construir es algo que se llaman ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Yo tampoco sabía en ese momento, cuando te hablo de cuando estaba leyendo el libro, hace cerca de 20 años, ¿no? Sí, 15 años, un poquito más por ahí, ¿no? El caso es de que ingresos pasivos es el ingreso que recibes producto de, por ejemplo, rentas que tú puedas tener. Ok, te explico un poco. Por ejemplo, yo alquilo esta casa. Yo vivo hoy en día en el campo, he alquilado una casa preciosa aquí en el campo y pago más o menos $1,000 mensuales por esta casa. ¿De acuerdo? Entonces, la dueña de esta casa recibe de mi parte $1,000 mensuales y ella no tiene que trabajar ya por eso. O sea, yo le tengo que pagar los $1,000 de renta. Y ella, no importa si ese mes está enferma, igual le tengo que pagar. No importa si está de vacaciones, igual le tengo que pagar. No importa quién sea el presidente de la República, yo igual le tengo que pagar. ¿Me siguen, verdad? O sea, ella tiene $1,000 de ingresos pasivos, productos de la renta que le da esta casa. Y los ha recibido también en pandemia. Y acá una pregunta que te quiero hacer entre paréntesis. ¿Cómo le hubiera caído a tu economía o cómo hubieras disfrutado esta pandemia? Disfrutado, no sé si se podía disfrutar esa pandemia, pero no sé si está bien dicho esto, pero ¿cómo hubieras pasado toda esta pandemia si te hubiera estado llegando $1,000 de ingresos pasivos, extras sin necesidad de que tú trabajes? Ahora, la pregunta es, tú puedes decir, oye, qué rico, ¿no? Ganar dinero sin trabajar. No, no es que no trabaja. Ya trabajó, ya construyó. O sea, no sé cuánto tiempo le haya demorado a esta persona construir esta casa, ahorrar lo suficiente para poder pagar la construcción de esta casa. Ella ya trabajó. No sé si se enfocó 5 años, 10 años, no lo sé, pero ya tiene esta casa. Ya hizo, ya trabajó, ya construyó. Y como ya construyó, ahora tiene esa fuente de ingresos pasivos. Entonces, Robert Kiyosaki te dice, el gran problema de la gente que nunca logra escapar de la carrera de ratas, como él le llama, que es trabajar y gastar, trabajar y gastar, trabajar, ¿te has dado cuenta de esos hámsters que están en una ruedita corriendo, corriendo sin llegar a ningún lado? Pareciera que hay gente que vive así, ¿no? Trabajando todo el día para gastar y pagar cuentas y luego seguir trabajando y pagar cuentas, seguir trabajando y pagar cuentas, y nunca logran escapar de eso porque nunca toman la decisión de construir ingresos pasivos. Y Robert Kiyosaki te dice, toma un tiempo para construir fuentes de ingreso pasivo. Y te da muchos modelos. Por ejemplo, te acabo de decir algo, y de hecho él su fortuna lo crea en base a bienes raíces. Y te dice, bienes raíces es una forma. De hecho, tú lo puedes hacer. Una casa como esta tal vez pueda costar alrededor de $200,000, ¿no?
Si tú puedes echar mano de tu cuenta de ahorros o de un crédito para generar $200,000 en una renta, sí, en una casa como esta, pues sí, te puede rentar unos $1,000 mensuales. ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, es una forma, ahí está, para los que lo puedan hacer. Pero en el libro, y de hecho luego escribe otro libro que se llama Escuela de Negocios, Robert Kiyosaki, y en ese libro Escuela de Negocios te dice y te recomienda, y él mismo lo dice, de hecho, que si él tuviera que iniciar de nuevo, iniciaría en un negocio de redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque es un modelo de negocio, primero, donde no necesitas inversiones grandes, no necesitas infraestructura, no necesitas contratar empleados, no necesitas gastos operativos, o sea, meterte en costos fijos, no necesitas contratar empleados y sobre todo tienes el apoyo necesario para construir tu negocio. Entonces él escribe esos libros y obviamente yo que estoy a la búsqueda de poder tener tiempo y dinero, me doy cuenta de esto y digo, fantástico, eso es lo que yo tengo que hacer. Obviamente me di cuenta, y hoy en día me doy cuenta muchísimo más, que el mundo está cambiando. El mundo ya no es como era en la época de nuestros abuelos, ni siquiera como la época de nuestros padres, ¿no? El mundo ha cambiado de forma increíble. La gente pareciera que sigue preparándose para una economía de hace 50 años. La gente se sigue preparando para vivir como vivían nuestros padres y no se dan cuenta que la educación de hace 50 años no ha cambiado y que la gente se sigue preparando para un mundo que hoy en día ya no existe. Mira lo que está pasando con las fábricas. Esta es una fábrica de autos Tesla, es una de las primeras fábricas que de hecho ya tiene como más de 5 años, si más no me equivoco, donde no hay un solo empleado. Es una planta de autos 100% robotizada. Y tú dirás, bueno, eso pasará en algunos países nomás, ¿no? Bueno, ¿has visto agencias como estas bancarias? Cada cajero automático es un empleado menos de esa empresa. El software está reemplazando a muchísimo personal. El mundo está cambiando aceleradamente. Y nuestros abuelos, de hecho, encontraban un trabajo y se jubilaban en ese trabajo. No importa si era del Estado o del mundo privado. Nuestros padres tal vez tuvieron 2 o 3 empleos diferentes. Pero hoy en día, mira lo que está pasando con los jóvenes. La estabilidad laboral es hoy en día un bonito recuerdo, ¿no? Los jóvenes hoy en día, de cada 3 a 5 años, cambian de empleo y los ves un tiempo aquí. Cuando te vuelves a encontrar con él, siempre la gente pregunta, ¿y ahora en qué estás, no? Porque es obvio que ya cambió de trabajo, ¿no? Y la gente está cambiando constantemente. Andrés Oppenheimer escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, ¿no? El futuro del trabajo de la era de la automatización. Y él en este libro es muy, muy directo en el tema de que prácticamente todas las carreras van a ser reemplazadas hoy en día por la inteligencia artificial. Y eso ya está muy avanzado, ¿no? Incluso áreas tan complicadas como la medicina, ¿no? Imagínate, todo lo que sea operativo con muchísimo más razón. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Y es que estamos en la era del emprendimiento. Antes era riesgoso emprender, porque obviamente necesitabas capital, necesitabas tener contactos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando intenté tener un hospedaje turístico. Era complicadísimo, no sabía cómo llenar mi hospedaje. Pero hoy en día es cada vez más sencillo emprender. Hoy en día el riesgo está en el empleo, ya no en el emprendimiento. Y tú dirás, ¿por qué? Porque hoy en día han aparecido plataformas, por ejemplo, como estas. Uber, Airbnb, por ejemplo, poniéndote el ejemplo, ¿no? Yo tuve un hospedaje turístico en Cusco y quebré en ese emprendimiento porque no pude nunca lograr llenar mi hospedaje. Hoy en día, si yo tuviera esa casa, no necesito inventarme nada, simplemente lo pongo en Airbnb. Y Airbnb se encarga de todo, se trata de llevarme a los clientes, de hacer la pasarela de pagos, o sea, de todo, absoluto. Yo tengo que simplemente tomarle fotografías a mi casa o a mi departamento o a la habitación que quiero rentar, la subo en Airbnb y ya está. Y de hecho, yo soy un usuario
muy frecuente de Airbnb, ¿no? Prácticamente todos mis últimos viajes me quedo en casas y departamentos que me ofrece Airbnb. Entonces, es una forma en la cual una persona puede empezar a entrar al mundo hotelero sin la necesidad de todos los dolores de cabeza que yo tuve hace como 13 años que intenté tener un hospedaje turístico. Estamos en una era diferente. Y lo más increíble de todo es que Airbnb es, por ejemplo, la empresa hotelera más grande del mundo y no tiene un solo hotel, porque se apalanca de las propiedades de la gente que quiere alquilar. Instagram, YouTube, Facebook le permite a cualquier persona que tiene un talento especial darse a conocer al mundo. Hoy en día hay gente que tiene más influencia en las redes sociales que periodistas de talla internacional. Hoy en día la gente ya no necesita ser descubierta por una emisora o por una disquera, ¿no? Simplemente si tiene talento, abre su canal de YouTube, empieza a cantar y se puede hacer famoso. Si tiene algún talento especial, simplemente tienes las plataformas ahí para hacerlo. O sea, hay posibilidades de emprender. ¿Quién hubiera pensado que cualquiera de nosotros que quisiera tener un negocio de distribución en 15, 20 países, antes tenía que complicarse imagínate todo el dolor de cabeza que significaría desaduanar, importar, exportar, tener tu tienda virtual, despachos internacionales? Hoy en día tú no te tienes que encargar de nada de eso, porque hay una empresa que lo hace todo por ti. Tú simplemente tienes un código, tienes una plataforma ya diseñada para ti, para poder comercializar. No te tienes que, por ejemplo, puedes vender en Bolivia y no tienes que encargarte de nada, del desaduanaje, del envío, de nada, 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 simplemente. Es más, no necesitas ni siquiera crear tu página web, porque ya la empresa te la da, Fusion te la da. Entonces, nuevamente, ¿te estás dando cuenta de la plataforma que tenemos para poder hacer negocios? Estamos en una era de emprendimiento realmente alucinante. Y es pecado, pues, no sacarle provecho a lo que hoy en día tenemos. Nunca había sido tan sencillo emprender. Bueno, ya para terminar, te quiero contar que yo hace 11 años empecé con este sueño, con este deseo de tener las dos cosas, de construir un sistema de negocios que me permitiera ingresos pasivos. Y eso es lo que te da Fusion. Fusion lo que te da es la posibilidad de, al igual que la dueña de esta casa que tiene una renta, yo puedo construir un sistema de negocios que me genere una renta semanal. Y lo que te voy a mostrar ahora son mis rentas semanales desde hace años. Mi ingreso pasivo desde hace años. Yo he logrado construir un negocio que, por ejemplo, me generaba más de $1,000, más de $1,500, y hoy en día podemos generar alrededor de $3,000 semanales de ingreso pasivo. Entonces, yo recibo ingreso pasivo y le pago de ese ingreso pasivo a la dueña de esta casa. ¿Sí me dejo entender? O sea, yo cubro todos mis gastos hoy en día, provienen de ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque ya construí mi negocio. Ya construí en Fusion un negocio de distribución masiva. Tengo distribución, como bien lo dijo Adriana, en muchísimas ciudades del sur del Perú, en la capital, tengo distribución en el norte del Perú, tengo distribución en otros países, tengo distribución en Bolivia, tengo distribución en Chile, tengo distribución en México, en Estados Unidos, en España, etcétera, etcétera. Entonces, eso me genera ingresos pasivos. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque no sé si estás dándote cuenta de que en Fusion lo que tú puedes hacer es construir un ingreso pasivo. Y eso para mí es mucho más importante que simplemente ganar dinero. Eso era lo que me atrajo a mí de Fusion. La posibilidad de construir ese ingreso pasivo. Ahora, ¿cómo construyes ingreso pasivo en este negocio? Ok, aquí viene lo interesante. Préstame atención. Por esto, si tú entiendes esto, vas a entender qué es lo que tú tienes que hacer. Tú construyes ingreso pasivo trayendo personas a este negocio. Y si hay algún invitado o alguien que esté aquí evaluando o de repente alguien nuevo, tal vez pueda decir, ah, con razón me invitaron a esto, ¿no? Quieren ganar dinero de mí. Y la verdad es que sí, eso es lo que queremos hacer, no te vamos a mentir. Pero tienes que entender esto segundo. Tienes que entender que la única forma de que la persona que te invitó gane dinero de ti es que te enseñe primero a ti a ganar dinero. Si tú ganas dinero, la persona que te invitó gana dinero. Si yo te invité, la única forma que yo gane dinero es enseñarte a ti a ganar dinero. Y si tú estás ganando dinero, yo gano dinero de eso. Significa que si yo te invito al negocio y tú no ganas dinero, yo no gano un centavo. De nada me sirvió traerte al negocio.
Entonces esto se convierte en un ganar, ganar. Yo te enseño a ganar para yo poder ganar. ¿Y cuál ha sido mi trabajo estos 11 años? Enseñarle a mucha gente a ganar dinero. Porque hoy en día, porque hoy en día he alcanzado el rango de diamante, porque estoy en el top 20 de mejores ingresos de todo Fusion, porque le he enseñado a cientos de personas a mejorar su economía, a ganar dinero, a generarse 1,000 soles extra al mes, 2,000 soles extra al mes, 500 soles extra al mes, 5,000 soles extra al mes, 10,000 soles extra al mes. Pero lo más interesante, ¿sabes qué es de esto? Que de pronto empiezan a aparecer personas que quieren independizarse y quieren hacerlo, que quieren repetir el proceso ellos solos. Y aquí tengo varios de mis líderes que hoy en día son totalmente independientes, que también han alcanzado rangos de diamante, que viven en independencia. Entonces, tu trabajo no es solamente enseñarles, sino es encontrar gente que lo quiera hacer en grande. Y si tú los capacitas, los entrenas y los apoyas, esto se convierte en un gran ingreso pasivo. ¿Me sigues, verdad? De eso se trata esto. ¿Qué es lo que he logrado gracias de enfocarme en eso? Obviamente ayudar a muchísimas personas, pero también a tener resultados, que era lo que yo buscaba. Por ejemplo, tengo un ingreso pasivo que me permite, por ejemplo, pagar este carro. O sea, Fusion, fuera de todas las comisiones que me paga, me da un bono especial para pagar este carro. Entonces, nuevamente, es un ingreso pasivo con el cual yo no necesito ya trabajar para pagar este carro, porque ya construí el ingreso pasivo. ¿Me sigues, verdad? Lo mismo que mi esposa. Gracias a este ingreso pasivo podemos viajar por el mundo. Hemos podido estar con mi esposa en Dubái, hemos podido estar, bueno, repetidas veces en Disney con mis hijos, hemos estado en Nueva York, hemos estado en Hawái, hemos estado en Roma, hemos estado en París, hemos tomado varios cruceros ya. Hace poco estuvimos en un crucero justo antes de la pandemia por las islas griegas y pudimos conocer este lugar maravilloso que es Santorini. Y bueno, llegó la pandemia, ¿no? Y la pandemia nos obligó a estar encerrados y no era nada agradable, ¿no? Entonces, luego del primer mes de estar encerrados totalmente en un departamento en la ciudad del Cusco, tomamos la decisión de mudarnos al campo. ¿Por qué? Porque somos libres de hacerlo. Porque tenemos un negocio que puede operar desde el campo o desde la ciudad. Porque lo único que necesitamos es una computadora y poder nuevamente sentirme libre, libre porque nuevamente con lo que yo vibro es con la libertad. Yo no puedo estar encerrado. Necesito vivir libre. Y tomé la decisión de venirme a este lugar maravilloso, que es el Valle Sagrado de los Incas, y poder ver a mis hijos sin el estrés de estar encerrados en la casa, de salir a caminar a la montaña, porque obviamente no hay nadie en la montaña, y poder disfrutar y estar en tranquilidad, porque de eso se trata, de poder conectar con el deporte un poco, de poder montar bicicleta de montaña, con varios amigos que hoy en día viven aquí también, y que estamos haciendo una comunidad hermosa aquí en el Valle Sagrado, y de eso se trata, ¿no? La libertad, de poder construir una fuente de ingresos que te permita hacer esto. Bueno, de aquí también ya cuando las cosas empezaron a calmar, hace 4 semanas que regresamos de unas vacaciones de 2 meses en la Florida, estuvimos disfrutando de las playas, de los parques, nuevamente con mis hijos, porque nuevamente podemos hacerlo. ¿Por qué lo podemos? ¿Por qué podemos hacerlo? Y quiero con eso terminar, porque hace 11 años tomé la decisión, y por eso te invito a que tú tomes la decisión de tomarte en serio este modelo de negocio. Hace 11 años tomé la decisión de eso y eso ha transformado nuestra vida totalmente. Y ahora tú puedes ver todo esto que te he mostrado, pero quiero que sepas que yo vengo de aquí vengo, ¿de acuerdo? Yo no he nacido en cuna de oro, no, aquí es donde gesté mis primeros deseos de emprendimiento, aquí es donde gesté lo que yo quiero desarrollar, o sea, aquí es donde empecé a tener ese hambre de poder hacer una transformación en mi vida y en la vida de mi familia y de los que me rodean. Así es que yo creo que no importa en qué situación tú estés, yo creo fervientemente que tú puedes hacer una transformación en tu vida, para ti y para los tuyos, porque yo creo que si yo pude, cualquiera puede. Obviamente no va a ser fácil, no tiene por qué ser fácil. Esto siempre se lo digo a la gente, esto es demasiado bueno como para que sea fácil, pero bien vale la pena hacerlo. No te rindas, porque llegará el momento en que mirarás atrás de todo el esfuerzo que has hecho y dirás sin lugar a dudas que valió total y absolutamente la pena.
Amigos, eso ha sido todo conmigo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuelito, lo máximo.